Por supuesto que se puede, y para demostrarlo le doy la palabra al próximo presidente de Gobierno de España, Pablo Iglesias. Conmueve escucharos. Compañeros y compañeras, permitidme en primer lugar pedir... Gracias, Tequila. Permitidme en primer lugar pedir un aplauso para toda la gente invisible que hace posible actos como estos. Para Nuria, para Tequila, para toda la gente que no intervendrá nunca desde una tribuna como esta, desde un escenario como este, y que hace posible que podamos estar aquí todos y todas. Gracias a los voluntarios y voluntarias, gracias a los militantes, gracias a la gente anónima que se va a echar al hombro esta campaña. Vosotros y vosotras sois Unimos Podemos, vosotros y vosotras sois la verdad que puede transformar este país. Gracias a las compañeras y compañeros de Podemos por estar al frente en los momentos más difíciles. A Irene, a Pablo, a Noelia, a Rafa, a Ione, a todas las compañeras y compañeros que no han dejado ni un minuto y hemos vivido momentos difíciles de dar la cara. Unas gracias emocionadas a las familias del taxi, sois ejemplo. Gracias por hacer frente al neoliberalismo en forma de multinacionales que quiere destrozar los servicios públicos y precarizar el trabajo. Gracias a las familias de Sant Joan Despí por enfrentarse a los fondos buitre. Vosotros y vosotras sois ejemplo. Gracias a las pensionistas y los pensionistas. Sin vosotros y vosotras no hubiera habido moción de censura. Sin vosotros y sin vosotras no podremos construir el futuro. Y gracias también a los jóvenes, a los estudiantes, a los grandes olvidados de esta precampaña electoral, a los que salieron y las que salieron a la calle el 8 de marzo, a los que salieron a la calle a defender que este planeta tiene que tener futuro, a todos esos jóvenes que nos están viendo desde fuera de nuestro país y a los que no van a permitir votar después de haberlo pactado con nosotros, a todos ellos y a sus familias, quiero decirles que vamos a seguir trabajando para poner fin a la vergüenza de que haya millares de compatriotas fuera de este país a los que se les niega el derecho al voto en las próximas elecciones. Y muchas gracias a las fuerzas hermanas. Gracias Juancho, gracias Yolanda, gracias Enrique, gracias Ernest, gracias Jauma, muchas gracias Alberto. El valor de la unidad se demuestra en los momentos difíciles y ahora es cuando toca caminar unidas para demostrar que todavía tenemos muchas cosas que decir en este país. En estos últimos días he estado pensando lo que tenía que decir hoy.
Y no podía ser una intervención convencional. No podía ser lo mismo que otras veces. No debía ser lo que quizá estéis esperando oír. Creo que hoy tengo que decir algunas verdades. Verdades que no se suelen decir en campaña electoral. Verdades que es complicado escuchar a los partidos políticos, a sus candidatos, a sus dirigentes. Verdades que cuando se dicen se pagan. A lo mejor nos sacan en televisión algunas de las cosas que voy a decir ahora. A lo mejor nos atacan por decir algunas de las cosas que voy a decir ahora. A lo mejor dicen unas cuantas barbaridades de nosotros. Pero creo que tengo la obligación con vosotros y vosotras de decir algunas cosas. Quiero deciros algunas cosas sobre cómo funciona el poder. Nos han dicho que la soberanía popular reside en el Parlamento, que el poder está en el Parlamento, que las diputadas y diputadas tienen el poder, que nuestra democracia se fundamenta en eso, en que todos vosotros y vosotras votáis a los que toman las decisiones. No es verdad. El Parlamento no tiene el poder que debería tener en un sistema político que se llama democracia. Hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado. Y quizá nos lo hagan pagar caro, pero no me da miedo decir algunos de sus nombres. Apellidos como Ortega, como Botín, como Pérez, como Fainé, mandan más que cualquier diputado o diputada. Y si eso es así, algo está fallando en nuestra democracia. Un fondo buitre extranjero, BlackRock, que ya es propietario de la mayor parte del mercado inmobiliario de nuestro país, manda más que el ministro de Fomento y que cualquier diputado o diputada. Hay multinacionales que precarizan el trabajo de nuestros compatriotas, multinacionales que reciben subvenciones públicas y cuando dejan de hacer negocio en nuestra patria se marchan, que tienen más poder que cualquier diputado o diputada. Si eso es así, nuestra democracia es una democracia limitada. Los propietarios de los medios de comunicación privados tienen más poder que cualquier diputado o diputada. Quizá por decirlo nos lo hagan sentir en las entrevistas durante esta campaña, pero alguien tiene que decir la verdad, la puñetera verdad, que los que toman las principales decisiones en este país no les ha votado nadie. Hace 5 años os hablaba desde aquí y tenía ciertas intuiciones sobre cómo funcionaba el poder. Después de estos 5 años sé algunas cosas. Me he visto con ellos, me he reunido con ellos, con representantes de los bancos,
con directivos de medios de comunicación, me he reunido hasta con el rey varias veces, me he reunido con representantes de las multinacionales. Todos fueron muy amables, muy correctos. Y básicamente me dijeron tres cosas. La primera: todo lo que proponéis no se puede hacer, aunque tengáis razón. ¿Y quién es usted para decirme lo que se puede hacer o no se puede hacer? Eso lo tendrá que decidir el Parlamento o el Gobierno. La segunda cosa que me dijeron amablemente: contad con nosotros. Y soy consciente de que en política hay que respetar a la fuerza y hay que respetar las correlaciones de fuerza, y que cualquier gobierno tiene que reunirse con banqueros y con representantes de multinacionales, pero tiene que saber a quién representa en esas negociaciones. Un sindicato representa a su gente, y un presidente del gobierno y un gobierno tiene que representar a su gente. Y si esas multinacionales y esos bancos se compran ministros, se compran expresidentes y los llevan a sus consejos de administración, entonces, aunque sea legal, señora SSS, Soraya Sáez de Santamaría, no hay democracia. El mes de octubre me reuní con un directivo muy importante y fue enormemente honesto conmigo y se lo agradezco. Me dijo: van a por vosotros. ¿Y sabes por qué, Iglesias? Porque no les ha gustado nada esa foto en la Moncloa, ni ese acuerdo de presupuestos que habéis hecho. ¿Os acordáis que el periódico de Pedro J. Ramírez dijo: si ese acuerdo de presupuestos se lleva a cabo, será el más de izquierdas en toda la historia de la democracia española? Y ese directivo me dijo la verdad, fue honesto conmigo: van a por vosotros porque no les ha gustado la parte de fiscalidad de ese acuerdo. Porque si ese acuerdo se lleva a cabo, por primera vez en España va a haber algunos de las 20 familias, de las multinacionales, de los que tienen más poder que los diputados, que van a tener que pagar impuestos, y por eso van a por vosotros. Y me dijo, con mucha honestidad: van a hacer lo que sea para que las fórmulas de gobierno después de las próximas generales dejen a Unidos Podemos fuera, porque si saben que hay ministros de Unidos Podemos, hay algunas cosas, no todas, pero algunas cosas van a cambiar, y hay solamente dos opciones. O gobiernan las derechas, el trío de Colón, que por muchos golpes de pecho y se llamen a sí mismos patriotas, ¿alguien piensa que esos patriotas de pandereta van a hacer pagar impuestos a los bancos en este país? ¿Alguien piensa que Rivera, Casado y Abascal van a defender a las familias del taxi en España? ¿Que van a defender a los trabajadores y a las trabajadoras? ¿Que van a atreverse a sentarse en una mesa enfrente de los que mandan de verdad? Patria de banderas, no. Patria de hospitales, patria de servicios públicos, patria de derechos para los trabajadores, patria de mujeres reivindicando lo de todos,
patria de pensiones. Que las banderas no tapen la dignidad de un pueblo que habla muchas lenguas, que se identifica con símbolos distintos, pero que quiere llevar a sus hijos o a sus mayores a un hospital y que eso funcione. Y para defender la patria, para defenderlo de todos, hay que tener el coraje de sentarse con los poderosos de verdad y saber a quién representas. La otra opción que me dijo, lo menos malo, Ciudadanos y el PSOE. Yo pregunto, ¿van a hacer que en este país no paguen impuestos solo los autónomos y la gente trabajadora? Ciudadanos y el PSOE va a conseguir revalorizar las pensiones, va a defender a las familias del taxi, va a defender a los jóvenes, va a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, va a haber dignidad para la gente que se levanta y trabaja todos los días en este país, con un gobierno cuyos miembros acaban en consejos de administración, un partido político que ficha al responsable del ERE de Coca-Cola, que tenía su domicilio fiscal en Portugal. ¿A quién representan? A Coca-Cola. Hay partidos que en este país, sin ninguna duda, sin ningún matiz, representan a los que echan a los trabajadores que se organizan sindicalmente para defenderlos de todos. De esa conversación aprendí dos cosas. Él me dijo algo que podría haberme llenado la vanidad. Dijo, van a por ti. No es verdad, no van a por mí, van a por el secretario general de Podemos, igual que irían a por cualquiera que estuviera al frente de Podemos, igual que van a por Alberto, no porque sea Alberto, sino porque es el jefe de Izquierda Unida, que por fin en este país la izquierda de siempre puede formar parte de un proyecto de gobierno, y para eso hay que ser valiente, porque hay que ser valiente para querer gobernar, porque no venimos aquí solamente para protestar, no estamos aquí solamente para decir las verdades, aspiramos a gobernar y vamos a gobernar. La segunda cosa que aprendí de aquella conversación es que estamos más cerca que nunca. Hace 3 años las encuestas decían, unas sí y otras no, que estábamos un poco mejor. Pero yo era consciente de que aunque ganáramos las elecciones, había un acuerdo para hacer un cordón sanitario y evitar que Podemos pudiera entrar en el gobierno, que Unidos Podemos pudiera entrar en el gobierno. Eso es lo que echamos abajo con la moción de censura. Por eso van a repetir todas las veces del mundo que estamos hundidos, porque saben que ahora sí podemos estar en un gobierno. Y si nosotros estamos en un gobierno, algunas cosas van a cambiar en este país. ¿No sería honesto decir algunas verdades sobre cómo funciona el poder y no decir la verdad sobre nosotros mismos también? Sé que he decepcionado a mucha gente y es así. Sé que Podemos ha decepcionado a mucha gente y no reconocerlo sería mentir. Y a nosotros nos van a perdonar cualquier cosa menos mentir. Hemos jugado con las reglas del juego del adversario y no hemos sido capaces de cambiarlas. No hemos logrado nuestros objetivos políticos.
Nos hemos callado muchas cosas porque nos creímos demasiado eso de la cortesía parlamentaria y rodeados de mentirosos, de los que habían robado, a veces confundimos la cortesía con dejar de decir las cosas claras para que nos entendiera todo el mundo. Hemos apoyado medidas que podían aliviar, pero que no solucionaban definitivamente los problemas. No vinimos a hacer política para poner parches. Y sobre todo, hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas. Y eso hay que decirlo. Peleas por los sillones, peleas por los cargos, peleas por la visibilidad, actuar como un partido más. Eso somos nosotros también. Y tenemos que decirlo. Hoy aquí hay una amiga. La conocí este verano. Era una de las enfermeras que cuidaba de mis hijos en la unidad de cuidados intensivos. Y la vi hace unos días en el hospital que les llevaba una revisión. Y me preguntó qué tenía que hacer para donar uno de los microcréditos. Y yo no sabía dónde mirar porque se me caía la cara de vergüenza. Porque nosotros en peleas internas y aquí miles de personas que no habéis cobrado un euro de Podemos, que no habéis ocupado un cargo público de Podemos, cerrando filas en una campaña electoral. Aspiráis a no conformaros con nosotros porque Podemos no es su secretario general, porque Unidos Podemos no son las fuerzas políticas que estamos aquí. Son los millones de personas que nos dieron la fuerza para cambiar ciertas cosas y no se puede consentir la imagen que hemos dado. Y yo tengo que asumir la responsabilidad y eso tiene implicaciones. Me elegisteis hace 2 años para ser secretario general hasta el siguiente Vistaligre en 2021. Me elegisteis hace unos cuantos meses para ser candidato a la presidencia del gobierno. Mi obligación no solamente es hacer autocrítica, no solamente es dar la cara, es trabajar con todos vosotros y vosotras para que el 28 de abril formemos parte del próximo gobierno y podamos salir diciendo que han cambiado cosas en España. Hay que decir verdades también sobre lo que ha cambiado este país desde que Podemos existe. Se acabó el bipartidismo, que todas las cartas estuvieran marcadas, que las grandes empresas pudieran tener en sus consejos de administración a José María Aznar o a Felipe González. Que gobernara Solbes o gobernara Rodrigo Rato tuvieran a su representante en el gobierno de España. Eso lo cambió la gente, los millones de personas que votó Podemos, y podéis sentiros orgullosos y orgullosas. Debemos estar orgullosos también de haber apoyado las candidaturas municipalistas que hicieron posible el cambio en Cádiz, en Zaragoza, en Ferrol, en Coruña, en Compostela, en Barcelona y también en Madrid. Algunos nos llamaron ingenuos. Dijeron que no teníamos que haber sido tan generosos, que cuando eres demasiado generoso, después algunos no se acuerdan. Pues yo quiero decir aquí que estoy orgulloso de que Podemos hiciera posible que Manuela Carmena fuera alcaldesa de Madrid. Orgulloso. Y hoy, a pocas semanas
de unas elecciones históricas, me voy a permitir preguntarle a la alcaldesa a quién va a votar en las elecciones generales, porque creo que los madrileños merecen saber a quién va a votar. Y no me hago ilusiones, pero vote a quien vote en unas elecciones históricas para todos los ciudadanos, creo que la gente no va a tolerar que alguien se ponga de medio lado y que no diga a quién va a votar. Podemos estar muy orgullosos también de haber construido la unidad popular, que tuvo muchos detractores. ¿Cuántos medios de comunicación diciendo no sumáis, os va a ir peor? No es fácil juntar lo distinto, no es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas, pero si aspiramos a cambiar este país y estamos de acuerdo en el 90% del programa, hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos. Por eso vuelvo a dar las gracias a los compañeros de Izquierda Unida, a los compañeros de Catalunya en Comú, a los compañeros de En Comú, Unidas Podemos en Galicia, por caminar juntos, a las compañeras de Equo. No es fácil construir la unidad en los momentos difíciles. No es fácil cuando te están señalando un camino de buen trato mediático si no lo haces. Gracias por cerrar filas en los momentos difíciles, que nos estamos jugando el futuro de España. Podemos sentirnos orgullosos también de aquella primera moción de censura, la tercera de la democracia, la primera que defendió una mujer en España. Recuerdo la desconfianza. ¿Cuántos decían, Irene Montero no va a estar a la altura? ¿Cuántas bocas cayó, como tantas mujeres que ocupando puestos de responsabilidad tienen que soportar, incluso de sus propios compañeros, que no van a estar a la altura? ¡Qué lección! Y esa moción de censura fue condición de posibilidad de la siguiente. Los mismos que nos criticaron por no apoyar el gobierno de Rivera presidido por Sánchez nos llaman ingenuos por haber construido los números de la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez. Nos dicen, ingenuos, habéis agigantado a Pedro Sánchez. Luego no se incluyó en el gobierno, luego no cumplió el pacto con vosotros. Cumplimos con nuestro deber, y cumplir con un deber democrático está por encima de cualquier elemento de táctica política. Y la gente eso lo sabe. Hay mucha gente del Partido Socialista de toda la vida que me reconocen. Si no fuera por vosotros, yo sé que mi partido estaría gobernando con Ciudadanos. Podemos sentirnos orgullosos también de haber dicho lo más difícil que se podía decir respecto a Cataluña. Fraternidad, diálogo, reconciliación. Nos iban a atacar de todas partes, de un lado y del otro, pero teníamos una obligación con nuestro país. ¿O alguien piensa que se puede solucionar el conflicto catalán a palos o con cárceles? ¿O diciendo una cosa y haciendo la contraria? Diciendo un día que España es plurinacional y después apoyando el 155, después de haber prometido que jamás apoyarías el 155. Me acuerdo del Partido Socialista pidiendo la reprobación de SSS, Soraya Sáez de Santamaría, después de las cargas del 1 de octubre y después retirando la reprobación.
¿Alguien piensa que se puede solucionar el conflicto catalán si te tiemblan las piernas? Si hoy dices una cosa y mañana dices otra. A nosotros nos han puesto a parir en un lado y en el otro. Nos han puesto a parir porque hemos dicho no queremos presos políticos en España. Y nos han puesto a parir por decir no queremos que Cataluña se vaya de España. Queremos una España en la que quepa Cataluña y el unilateralismo ha sido un error y una torpeza y hay que construir desde el diálogo. Pero alguien tenía que decir la verdad. No era verdad los que decían que iba a alguna parte la vía unilateral, no lo era. Y por decirlo nos pusieron a caldo. No es verdad que se solucione un conflicto político con cárceles y a palos. Y por decirlo, dicen que nosotros somos antipatriotas. Antipatriotas son los que acaban con los servicios públicos y con los que venden las empresas públicas a fondos de inversión extranjeros. El acuerdo de presupuestos no es la panacea, pero podemos estar orgullosos de haber conseguido ciertas cosas. Antes lo contaba Ione. Recuerdo esa noche en Moncloa, mano a mano con el presidente. No voy a bajar de 900, Pedro. No voy a bajar de 900. Pero eso no lo conseguí yo, ni Unidos Podemos. Eso fueron 67 diputados, porque la política va de la fuerza que tienes. Cuando tienes diputados suficientes para sacar adelante unos presupuestos, entonces puedes asegurar que hay un salario mínimo más digno en este país, aunque no sea suficiente. Y podéis estar orgullosos de toda esa gente que en vez de ver 730 y pico euros en su nómina cada mes, va a ver 900. No es suficiente, no basta, pero eso es en lo que se traduce el poder político de los votos. Y no nos conformamos. No nos conformamos con la actualización al IPC de las pensiones. No nos conformamos con el salario mínimo a 900 euros. No vinimos para eso. Queremos una empresa pública de energía. Queremos un horizonte verde. Queremos un futuro para los jóvenes. Queremos que en este país el poder lo recupere la gente y que podamos decir un día que los diputados de este país mandan más que BlackRock, que las multinacionales, que los bancos y también que los dueños de los medios de comunicación. No renunciamos a nada, pero dependemos del poder político que nos dé la gente con los votos. Alguien ha dicho, viva la madre que te parió. Para que yo esté aquí y para que Irene esté aquí, la madre que me parió está cuidando a sus nietos. Muchas gracias a las madres y a las abuelas que nos han enseñado que los cuidados son tarea de todos. Esto es una Constitución española. Se habla de ella, pero no se lee. Hay algunos partidos que tienen la desvergüenza de llamarse a sí mismos constitucionalistas y utilizan la Constitución como si fuera un ladrillo para tirársela al adversario político. Yo propongo leerla para entender los problemas que tiene este país. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso
puede hacerse discriminación por razón de sexo. Este artículo no se cumple. Para cumplir este artículo hay que acabar con la brecha salarial. Para cumplir este artículo hay que subir los salarios porque hay millares de compatriotas que trabajan y no llegan a fin de mes. Yo pregunto, ¿cuál de esos partidos falsamente autodenominados constitucionalistas está dispuesto a aplicar este artículo? ¿Qué partido? Artículo 42. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Este artículo no se cumple, ni siquiera les dejan votar. Yo pregunto, ¿qué partido de los que se autodenomina constitucionalista, de los que se envuelven sin pudor en la bandera, está dispuesto a cumplir este artículo? Rivera, Abascal, Casado, Pedro Sánchez ya tuvieron la oportunidad de demostrarlo. No creen en la Constitución, la convierten en una piedra para tirársela a los rivales. Que la gente lea la Constitución en esta campaña y piense quién está dispuesta a cumplirla. Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. ¿Cuál de esos partidos que se dicen constitucionalistas y tienen a sus miembros en consejos de administración de las empresas energéticas está dispuesto a asumir el mandato de la Constitución y lo que han pedido los jóvenes en las calles? Es imposible, porque tienen a miembros de esos partidos en los consejos de administración de empresas energéticas que destrozan el medio ambiente. Cuando dicen el medio ambiente es una cuestión de todos, claro, es una cuestión igual de cualquiera de vosotros que de los directivos de Endesa o de Gas Natural o de las empresas que ganan dinero con la energía nuclear. Ya está bien que se cumpla la Constitución, menos envolverse en banderas y más cumplir la Constitución y la ley. Artículo 47 de la Constitución española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¿Qué partido de los que se autoproclaman constitucionalistas está dispuesto a cumplir el artículo 47 de la Constitución española? Para cumplir este artículo hay que intervenir el mercado de la vivienda en zonas tensionadas para bajar el precio del alquiler. Estuvimos muy cerca de sacárselo a Pedro Sánchez, pero finalmente se echaron para atrás. Necesitamos más fuerza, más votos, y no estamos pidiendo nada imposible. Estamos pidiendo cumplir lo que dice la Constitución española, y no necesito envolverme en ninguna bandera para defenderla. Me basta con hacer políticas para aplicar sus artículos y decírselo a los poderosos que desprecian la Constitución española. Mi artículo favorito, artículo 128.
toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, estará subordinada al interés general. ¿Qué partido está dispuesto a cumplir el artículo 128 de la Constitución española? Si para proteger el medio ambiente, si para bajar la tarifa de la luz, que hace que miles de compatriotas no puedan tener luz y calefacción en su casa, hay que hacer una empresa pública de energía o hay que nacionalizar una empresa de energía, cumpliremos la Constitución española. Necesitamos que nos deis la fuerza suficiente para cumplir lo que dice este documento. Y por último, la verdad de lo que significa el 28 de abril. Héctor Illueca, nuestro candidato por Valencia, ha escrito un artículo en el que dice algo muy sensato. No son unas elecciones generales, aunque formalmente sean unas elecciones generales. Son unas elecciones de carácter constituyente. La Constitución del 78 descansaba en dos pilares: la promesa de una cierta justicia social para todo el mundo, lo que podríamos llamar una constitución económica, y la convivencia en un país plural. Una constitución que habla de regiones y de nacionalidades, que reconoce su propia diversidad territorial, nacional y lingüística. Esas dos constituciones que construyen el eje de nuestro sistema político están en crisis. La justicia social está en crisis. Seguimos estando en el podio europeo en desigualdad y en pobreza. No hay justicia social garantizada para todo el mundo. Y respecto a la convivencia territorial, creo que es evidente la situación en la que estamos. Por eso son unas elecciones constituyentes. Los poderosos han dicho que solo hay dos salidas. Una, el trío de Colón. Y yo pregunto, ¿qué va a hacer el trío de Colón para proteger la justicia social? Vamos, por favor. Y yo pregunto, ¿qué va a hacer el trío de Colón para resolver el problema territorial? Cárcel, palos, código penal, resolver las cosas a lo bruto. Ellos mismos saben que los problemas políticos se resuelven con diálogo y que en España no hace falta ninguna reconquista, no hace falta que lleven a militares a Cataluña, hace falta reconciliación. Y lo que hace falta es ver a los trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad no apaleando gente, deteniendo corruptos, deteniendo banqueros si roban, poniéndole las esposas a los que explotan a nuestro pueblo. ¿Cuántos les prometieron la equiparación salarial y cuántos les mintieron? ¿Cuál es la otra solución? Lo menos malo. Lo que defienden buena parte de las empresas, que Rivera y Sánchez se entienden otra vez. Yo pregunto, ¿alguien puede imaginar que un gobierno de Ciudadanos y el PSOE va a asegurar las pensiones? ¿Va a asegurar a las familias que viven del taxi? ¿Va a asegurar a los trabajadores? ¿Va a trabajar contra la precariedad? ¿Va a hacer que paguen impuestos los que nunca han pagado impuestos en este país? ¿Y qué van a hacer para resolver el problema territorial? Decir una cosa y al día siguiente decir la contraria, que les tiemblen las piernas. Ese es el mensaje de los poderes, que en estas elecciones hay solamente dos opciones: o el trío de Colón, o si te dan mucho miedo los señores a caballo y con pistola, pues lo de Rivera con Sánchez. ¿Y sabéis lo que comparten esos dos proyectos? Que si cualquiera de esos dos proyectos gobierna, los de BlackRock se fuman un puro, los dueños de los medios de comunicación privados se fuman un puro, los banqueros de este país se fuman un puro. Pero hay una posibilidad de que en este país los banqueros cumplan la ley
y paguen los impuestos que les corresponden y devuelvan los 60.000 millones de euros que nos deben a todos. Hay una posibilidad de que en este país haya una banca pública que asegure el crédito. ¿Sabéis lo que significa la concentración bancaria en este país? Que la gente que vive en el medio rural ya no tiene cajeros automáticos porque no son rentables. Eso es la liberalización. Que la gente que vive en los pueblos no tenga una caja de ahorros para sacar sus dineros. Eso es liberalizar. Hay que retomar el control. La sociedad tiene que retomar el control de sus vidas, de la sanidad, de la educación, de los servicios financieros. ¿En qué cabeza cabe entregar a hombres de negocios cosas que son necesarias para vivir? Yo lo he vivido en mis carnes. No tengo un mal sueldo, pero yo no podría pagar lo que costó curar a mis hijos en una unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Cómo podemos aceptar que haya sinvergüenzas que digan que se puede liberalizar la sanidad, que se puede hacer negocio con la vida de nuestros mayores, con la vida de nuestros hijos? ¿Cómo podemos aceptar que sigan viviendo tranquilos mientras en este país solo arrima el hombro la gente de siempre? Hay una posibilidad y se puede hacer. Estamos más cerca que nunca. Nos podéis empujar a un gobierno. No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar, vamos a trabajar hasta el final. Pero estas elecciones no van solamente de vencer, van de convencer y de tejer mayorías. Lo demostramos en la moción de censura. Dadnos el poder suficiente para que puedan cambiar las cosas. Está mucho más cerca de lo que parece. Hemos cometido muchos errores. Hemos dado vergüenza ajena en ciertos momentos, pero nunca, nunca, y eso lo saben los de arriba, nos hemos equivocado de lado. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa con los que de verdad tienen el poder y decir: disculpen, a nosotros ustedes no nos financian la campaña porque no les pedimos ni un euro, y ustedes a nosotros no nos llevan a los consejos de administración. Los protagonistas, los que sois de verdad Unidos Podemos, sois vosotros y vosotras. Los que nos hemos subido hoy aquí somos vulnerables. Tarde o temprano acabarán con nosotros. No se puede hacer descansar en ninguna personalidad un proyecto político. La clave de Unidos Podemos sois vosotros y vosotras, miles de personas, cientos de miles de personas, millones de personas que el 28 de abril tienen un instrumento que no es lo único que defiende la democracia, que hay que movilizarse también, pero el 28 de abril hay una manera de decirles que la historia puede ser diferente. Por eso nuestro lema de campaña va a ser muy sencillo: la historia la escribes tú. No la van a escribir los tertulianos, ni los banqueros, ni los dueños de los medios de comunicación. La escribes tú, y tú, y tú. Hablad con todo el mundo, explicadle a vuestros amigos, a vuestros vecinos, que el día 28 la historia no está escrita, que puede haber millones de personas que le digan no a Botín, que le digan no a Florentino Pérez, que le digan no a los dueños de A3 Media o de Mediaset, que les digan no a los que cada día ejercen el poder de verdad, porque hay una llave para cambiar ciertas cosas en este país, que es el protagonismo popular. Adelante, que en esta campaña nos vamos a dejar la piel. Adelante, que cada vez vamos a ser más. Adelante, hablando con todo el mundo. Que me acompañe toda la gente aquí, que vamos a construir esta campaña juntos, diciendo: la historia la escribes tú.